tarde queremos invitarlos nuevamente a congregarnos para que adoremos juntos al Señor, le alabemos y también abramos su palabra, meditemos en ella, seamos enseñados por ella. Hoy nuestro hermano Jesús tiene la predicación y la enseñanza bíblica de ella, ese encargo que Dios le ha dado para que su pueblo le alabe también en esta tarde, para que todos juntos adoremos al Señor. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, uno de los grandes, como se dice allí, que dice que hay los profetas grandes y los profetas menores, en el sentido de la dimensión de cada libro. Y en el capítulo 25 dice: Señor Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque has sido fortaleza para el pobre y fortaleza para el necesitado en su aflicción. Por eso, Señor, te alabo, porque eres refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como una tormenta que se abate contra el muro. Señor, tú eres el Dios, el Señor que enjugará todas las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por eso, Señor, en esta tarde te alabamos todos juntos. Padre Celestial, inclinando a ti nuestro rostro, Señor, te damos las gracias, porque nos permites, aunque sea por estos medios, volvernos a encontrar en un día como hoy, 7 de junio del año 2020, gozosos porque hemos podido, Señor, por tu voluntad, por tu poder, Señor, por tu presencia y por la fortaleza de tu diestra, la diestra de tu justicia, Señor, y tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, congregarnos en comunión y en amor, Señor, de una manera presencial, con aforo limitado, pero bendecido, Señor, y llegando a cada uno en el nombre de Jesús, Señor. En esta tarde queremos hacerlo nuevamente, porque tu palabra, Señor, también va a ser predicada en esta tarde, y tú, Señor, serás alabado de gran manera por tu pueblo, que te alaba y te adora, Señor. Y un pueblo, la iglesia del Señor, que anuncia a otro pueblo que en ti está la vida, que en ti está la esperanza y que en ti está la salvación, y que eres merecedor de recibir todo el honor y toda la gloria, el único digno, nuestro Señor y nuestro Dios, porque eres bueno. Señor, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor.
nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. es más dulce que la miel.
y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Día y noche
Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Estábamos hablando acerca de la disciplina bíblica. Pasaje central para que lo vayan buscando en su Biblia es Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Vayamos abriendo las Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12. Y allí en el capítulo 12 nos vamos a centrar en los versículos del 5 al 11 que vamos a leer a continuación. Pero primero vamos a orar para encomendar la palabra de Dios a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oramos. Padre Celestial, querido Rey y Señor de nuestras vidas, te damos las gracias, bendito Dios, por una tarde más en la que podemos compartir tu palabra, Señor, abrir tu palabra, meditar en ella, Señor, y escudriñar en tus verdades. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, bendiciendo a todo tu pueblo, Señor, a la iglesia, que Padre Celestial podamos entenderla y también podamos ponerla en práctica, Señor. Que tú utilices, Señor, a este siervo inútil, Señor, en tus manos como instrumento, Señor, para comunicar, Señor, la palabra de Dios y para que podamos, Señor, aprender cada día más de ti, pero sobre todo cada día más entregarnos a ti, Señor. Te damos las gracias por todo, pedimos tu cuidado y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, dice así: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Este es el capítulo, este es el pasaje de la Biblia en el cual centramos todo este estudio con respecto a la disciplina bíblica. Y hablábamos de una definición de la disciplina bíblica y utilizábamos precisamente este pasaje para aprender acerca de lo que es la disciplina del Señor, que no es otra cosa sino la enseñanza que recibimos de parte de Dios por medio de su palabra, la cual obedecemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin la actuación del Señor Jesucristo, sin la actuación del Espíritu Santo en la era de la Iglesia, cumplir la palabra de Dios es imposible. Además de imposible, es improbable que podamos ser salvos solo por cumplir la ley. Era necesario que fuéramos salvos por gracia, por el sacrificio de Cristo, el Señor, en la cruz del Calvario. Pero el Señor quiere que nosotros seamos disciplinados en su palabra. El Señor quiere que nosotros aprendamos de las verdades bíblicas que en ella encontramos en la palabra de Dios. Pero necesitamos ayuda. Solos no podemos, por nuestro propio conocimiento, por nuestras propias fuerzas, no podemos cumplir con esa disciplina. Necesitamos ayuda y esa ayuda nos la ofrece el Espíritu Santo, que es quien nos convence de pecados, quien nos instruye y quien nos guía en nuestro andar diario. Por lo tanto, si tuviéramos que buscar una definición para disciplina, sería precisamente ese que hemos estado diciendo. De una manera más sintetizada, aprender la palabra de Dios y obedecerla con la ayuda del Espíritu Santo. Eso sí, la disciplina veíamos que se veía en dos enfoques. Veíamos el enfoque preventivo y el enfoque correctivo. El preventivo básicamente se trata de enseñar, instruir y amonestar. Y es básicamente el 90% de lo que es la disciplina. Y luego tenemos la correctiva, que era el castigo, ¿no? La amonestación, la privación de derechos, como cuando castigamos a nuestros hijos, o el castigo
Cuando se portan mal, cuando un hijo nuestro se comporta mal y desobedece, aún después de haberle enseñado, aún después de haberle instruido, aún después de haberle recordado y amonestado sobre lo que no tiene que hacer y lo hace, nosotros aplicamos la disciplina correctiva. Te quedas en tu cuarto, no tienes tele, no puedes salir con tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la otra parte de la disciplina. Y cuando hablábamos de la disciplina, también preguntábamos quién es el que aplica la disciplina bíblica. Y hablábamos que la máxima autoridad para la aplicación de la disciplina es Dios mismo, porque Él es perfecto, Él es supremo y Él tiene toda la potestad y la perfección en lo que se refiere al campo de la disciplina. Pero sí es verdad que Dios ha delegado la disciplina a sus hijos, a ciertos aspectos se lo ha ido delegando y los hemos ido viendo a medida que hemos ido avanzando en este tema. Hemos visto el área de la familia y veíamos cómo la cabeza de familia, que es el varón, que es el marido, él es el que tiene la responsabilidad máxima y la decisión final en cada una de las cosas que se decidan dentro de una familia. Y la ayuda idónea es la cooperación y juntos forman equipo para ser ejemplares, para ser profesores de sus hijos, para ser firmes y para ser equilibrados y justos. Y veíamos una serie de versículos que nos ayudaban a ello. Y por último, habíamos visto la disciplina en lo que se refiere en la sociedad. En el gobierno, habíamos visto cómo Dios ha puesto a esos gobiernos como autoridad sobre nosotros y nosotros teníamos que obedecerla, siempre teniendo en cuenta el capítulo 5, versículo 29 del libro de Hechos, donde nos habla acerca de que cuando se viola la ley de Dios, el cristiano se puede abstener de obedecerla, siempre con herramientas legales. Y allí nos habíamos quedado, hermanos. Y ahora vamos a ver la disciplina personal, ¿vale? Y para ello me gustaría que fuéramos al libro de Daniel, allí donde básicamente vamos a encontrar todo lo que vamos a ver en esta tarde. Yo les animo, busquen el libro de Daniel. Y aquí vemos en Daniel capítulo 1, versículo 8, vamos a ver lo que significa una vida en victoria y qué necesitamos para vivir vidas en victoria, para triunfar en la disciplina personal, en la disciplina bíblica personal. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Daniel. Allí vamos a encontrar un relato que nos habla acerca de la cautividad de Judá. Recuerden que el pueblo de Dios fue dividido en dos reinos y el reino de Judá más adelante es conquistado y básicamente es sometido por el reino de Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Y él se lleva a ciertos esclavos, por decirlo de alguna manera, para él poder trabajar en sus vidas y poder hacerlos sus sirvientes. Y vemos como, entre otras cosas, la causa del cautiverio de Judá fue promovido por la idolatría y por la inmoralidad del pueblo. Vemos que el rey Joacim, hijo del rey Josías, un rey bueno como el rey Josías, pero un hijo malo como Joacim, él hizo lo malo delante de Dios y llevó al reino hacia la idolatría y hacia la inmoralidad. Y una de las cosas que aprendemos de estos primeros versículos es precisamente que el pecado tiene consecuencias y Dios no deja impune el pecado. Dios castiga a aquel que hace lo malo, incluido los hijos de Dios. Recordemos lo que leímos en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 pudimos leer que el padre, el buen padre, es el que disciplina a el hijo. Y vemos que esta disciplina muchas veces no gusta, pero que pasado el tiempo vemos que da fruto apacible de justicia. Y eso es Dios, es justo. Y Él es equilibrado y Él no tolera el pecado. Y por lo tanto, con el pueblo de Israel no era una excepción. Y entonces el pueblo había hecho lo malo, su rey los había llevado por el mal camino y entonces aparece el Nabucodonosor y rapta, conquista, ¿verdad? Esclaviza al pueblo de Judá. Y eso es lo que podemos aprender de este trocito, que es que el pecado nunca queda impune. Siempre va a haber consecuencias, aunque Dios siempre también va a proveer la salida mediante la reconciliación por medio
del arrepentimiento. No importa las cosas malas que hayas podido cometer, siempre Dios va a dejar la puerta abierta a la reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de verdad. Entonces vemos como este pueblo es esclavizado y vemos como en un momento, vemos como en el versículo 3 narra acerca de que el rey había solicitado que se instruyeran como sirvientes suyos a los jóvenes que en este caso pues son Daniel y sus amigos. Recordemos que ellos van a pasar por un periodo de reeducación, porque esa era una de las características que hacía, en este caso, el rey Nabucodonosor con los esclavos que iban a pasar parte a los sirvientes del reino, y era la reeducación. Y vemos cómo aquí el propósito era precisamente ese. Después de 3 años de reeducación, Nabucodonosor lo que quería era un dominio completo, un borrado completo, un lavado de cerebro, para que estos jóvenes dejaran de servir al Dios vivo, al Dios de Israel, y se convirtiera a los dioses paganos. Una de esas características que podemos leer en este pasaje es el cambio de nombres que le hacen a Daniel y a sus amigos. Pasa de tener nombres que adoran a Dios a tener nombres que adoran a los dioses babilónicos. Podemos buscar en los diccionarios bíblicos el significado de estos nombres y podemos ver que todos los nombres que se les ponen a Daniel y a sus amigos son nombres que tienen que ver con el culto a los reyes y a los dioses babilónicos. Bien, al hacer esto, lo que se pretendía era honrar a estos dioses, y por esa razón Nabucodonosor quiere borrar todo rastro de cultura israelita en estos jóvenes. Pero vemos cómo Daniel es la referencia en este pasaje, versículo 8. Vemos cómo Daniel no quiso ser reeducado completamente. Hubo aspectos que Daniel aceptó y que no son contrarios a la palabra de Dios, por ejemplo, en el aspecto de la educación. En el aspecto de la educación ellos fueron instruidos en toda ciencia. Eso no es malo siempre y cuando no atente contra la voluntad de Dios. Dios no nos llama a la ignorancia, hermanos. Dios nos llama a prepararnos y a ser conocedores de las verdades y de la ciencia, pero que esto no nos desvíe de nuestra devoción, de nuestra fe y de nuestra dependencia a Dios. Vamos a leer el versículo 8, donde vemos que Daniel propuso, ahí lo dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Vemos como no solamente le cambian el nombre, no solamente le enseñan la cultura científica que en ese momento regía, no solamente en las costumbres babilónicas, sino que ahora también quieren que coman y beban lo mismo que el rey. Y hay una cosa curiosa, un dato precioso que me gustaría compartir, y es que la razón por la que Daniel aguantó hasta este justo momento, hasta el tiempo de lo de la comida, era porque según las normas orientales, el compartir alimentos era símbolo de alianza, era símbolo de pacto, era símbolo de amistad. Y eso ligaba al que lo aceptaba a hacer devoción a esa persona, en este caso al rey Nabucodonosor. Y Daniel rechaza completamente el comer y beber los alimentos que se daban en el reino. Entonces él conlleva a perder ese, vamos a decir, ese convenio con un sistema y una forma muy adecuada. Podríamos haber esperado que Daniel se rebelara, cogiera una espada y empezara a intentar matar a todo el que viera, pero sin embargo lo que hizo fue ganarse la confianza del jefe de la cárcel. Él se ganó la confianza de el eunuco. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es decir, Daniel, por su actitud, por su testimonio, ganó puntos a la hora de entablar relación con el que lo custodiaba, y convino en que no le diera de comer lo que el rey comía, porque para Daniel era eso, lo que estábamos comentando. La idea era de aliarse, de amistarse, de aceptar el gobierno y el dominio
del rey en su vida. Y esto no lo quería Daniel porque Daniel solo rendía cuentas a Dios y solo era fiel a Dios. Entonces, llegados a este punto, vemos como Daniel empieza a hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo empieza a hacer también las cosas bien con respecto a su nuevo empleo, a su nuevo trabajo, a su nueva condición en el reino de Babilonia. Y vemos cómo Dios prospera a Daniel y a sus amigos de tal manera que se ve en la lectura como no hay otros como Daniel y sus amigos en el reino. Y el rey, Nabucodonosor, lo pone a su servicio y los tienen en gran estima. Lo podemos leer en el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que a todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y versículo 21 dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Fijaros que aquí, sin tener que desobedecer la voluntad de Dios, él fue próspero para el rey Nabucodonosor. Y eso nos habla acerca de una actitud, una forma de vivir que tiene que ver con vidas victoriosas en Dios. Y lo primero que quiero señalar es que para poder vivir vidas victoriosas delante del Señor es importante estar preparado. Es una de las partes importantes de vivir en victoria, la preparación. Tenemos 3 aspectos en los que debemos de prepararnos, hermanos. Si queremos vivir vidas personales victoriosas en Dios, si queremos tener vidas disciplinadas en Dios, necesitamos aprender, necesitamos realizarnos en 3 aspectos concretos de nuestra vida. La primera es prepararnos espiritual, física e intelectualmente. Esto es muy importante. Espiritual primero, porque ¿cuántos casos conocemos, verdad? De personas que por mucho conocimiento se apartaron de las cosas del Señor, de los caminos del Señor. Y esto es porque muchas veces estamos fuertes en conocimiento, pero estamos muy débiles espiritualmente, en convicción, en fe. Y esto es muy importante ponerlo en primer lugar. Es necesario que el cristiano esté primero fuerte espiritualmente. Dice la palabra de Dios que estos jóvenes habían sido instruidos en la ley del Dios verdadero y que ellos nunca olvidaron de quién eran hijos. Ellos eran hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos habla de que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto básicamente se trata de que tenemos que tener claro que espiritualmente no podemos andar de cualquier manera y tenemos que crecer espiritualmente en fe, en convicción. Esto solo se consigue con oración y meditación. Hermanos, si no estamos acostumbrados a orar, si no estamos acostumbrados a reflexionar en la palabra de Dios, vamos a tener una vida espiritual muy pobre. Vamos a tener una vida espiritual escasa. Vamos a ser muy pequeñitos. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos preparemos, pero tenemos que prepararnos en un orden. Primero, espiritualmente. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que tener vidas entregadas al Señor en oración y en estudio de su palabra. Esto es importante. Luego, el aspecto físico es otra de las preparaciones que tenemos que tener. No podemos tener los cuerpos de una manera dejada. No hablo de que seamos musculosos, ni estilosos, ni grandes deportistas, pero sí tenemos que vivir vidas sanas, físicamente hablando. Aquí podemos ver cómo Daniel y sus amigos no quisieron esas comidas. Me imagino qué tipo de comidas podrían ser: cordero, muchas comidas exquisitas y voluptuosas, y unas comidas de reyes, ¿no? Como son las comidas de los reyes. Sin embargo, él optó por pedir legumbres. Hermanos, y qué importantes son las legumbres en la dieta. No nos vamos a meter ahora a hacer un curso de dietista, pero sí es verdad que es muy importante que nos alimentemos bien. Esto es importante, y cuando nosotros nos alimentamos bien, esto afecta también a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestro intelecto. Daros cuenta de que hay propiedades en los alimentos que ayudan a la memoria, otros ayudan al sistema inmune,
Otros ayudan a la buena conservación de la piel. Qué importante es beber agua, ¿verdad que sí? Y qué importante es comer muchas verduras, muchas legumbres, menos carne, ¿verdad? Y comer comidas sanas, no procesadas, no bollería, no Burger King, no comidas copiosas que sinceramente nos hacen mucho daño. Nos hacen daño al colesterol, al azúcar, en fin, tantas cosas, la tensión. Son tantas cosas en las que podemos caer, ¿verdad? Y eso no le agrada a Dios. El Señor crecía en sabiduría y en estatura, decía la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, versículo 52. Eso también requiere tener consideración. No solamente crecía en conocimiento, sino también en estatura, es decir, crecía sano, crecía de una manera adecuada, cuidando también su cuerpo. Es importante cuidar el cuerpo. Tampoco es bueno caer en el culto al cuerpo, ¿vale? Eso es peligroso también, caer en ese tipo de idolatría. Y por último, tenemos que prepararnos intelectualmente. Tenemos que prepararnos intelectualmente porque ellos fueron enseñados en toda ciencia, en toda sabiduría. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de que necesitamos también ser personas cultas. ¿En qué sentido digo culto? No estoy diciendo de que nos vayamos a hacer ahora un curso de teología, pero sí que debemos de tener cultura, hermanos, porque las personas que no tienen cultura son muy fáciles de engañar. Y una prueba, por ejemplo, muy grande está en las elecciones de un gobierno. Cuando nosotros vamos a las votaciones, votamos porque queremos votar, votamos, sabemos a quién votamos, sabemos a quién no votamos, sabemos cuáles son las maneras en las que ellos van a tratar el país, ¿no? Entonces, no podemos votar de cualquier manera. Intelectualmente tenemos que estar preparados también, porque podemos contribuir. No digo que sea culpa nuestra, pero porque cada uno dará cuentas de sí, pero no es culpa nuestra de que el gobierno vaya mal, pero también tenemos mucho que ver a la hora de votar. Por eso tenemos que interactuar con el mundo de la política, aunque no nos guste, porque en base a eso vamos a hacer un buen ejercicio de nuestra parte intelectual. Dios nos demanda hacer un buen ejercicio de nuestra parte intelectual. Hay muchos hermanos y creyentes que dicen que ellos no se quieren meter en política y que es malo meterse en política porque, bueno, yo solo me rijo por Dios y ya está. Pero no está bien completamente decir eso, porque también tenemos que tener en cuenta de que Dios nos está pidiendo que seamos sabios e inteligentes a la hora de hacer cualquier cosa, a la hora de elegir nuestra profesión en el futuro, a la hora de elegir la casa en la que vamos a vivir, con quién nos vamos a casar, a quién vamos a votar. Ya después todo lo demás, de eso se encargará Dios, pero nosotros tenemos que hacer una buena actuación de esa manera intelectual. Entonces, hermanos, prepararse de manera espiritual, primeramente, físicamente es importante y prepararse intelectualmente. 3 aspectos importantes que podemos ver en esta narración en Daniel. ¿Por qué tenemos que prepararnos, hermanos? Porque después de habernos preparado bien, llegará la prueba. Los deportistas, antes de pasar las Olimpiadas o una prueba o una competición, primero se preparan. Se preparan el corazón, corriendo mucho, se preparan los músculos haciendo pesas, se preparan haciendo su especialidad, puede ser artes marciales, fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera. Practican y practican. Eso es lo que hace la preparación, practicar lo que verdaderamente vamos a necesitar para luego afrontar la prueba, la competición, en este caso, en nuestro caso, las tentaciones. Y ellos estuvieron 3 tipos de tentaciones en el tiempo que estuvieron allí. Su primera tentación fue abandonar sus convicciones religiosas. Dámonos cuenta de que el rey lo que intentaba era implantarles un lavado cerebral para que ellos dejaran de adorar a Dios, para que ellos aceptaran a sus dioses babilónicos y de esa manera entregarse al paganismo. Estos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron preparados. Se prepararon espiritualmente, físicamente e intelectualmente para poder abordar esa tentación. La segunda tentación a la que ellos se vieron sometidos fue a la de cambiar su identidad como hijos de Dios. Una de las formas en las que lo intentaron fue cambiándole sus nombres. Ellos aceptaron los nombres, pero nunca aceptaron su significado porque ellos sabían a quién adoraban. Y la última tentación fue la de ser como todos los demás que estaban allí sirviendo al rey. Vemos como ellos fueron diferentes, vemos como ellos entregaron
sus vidas al Señor, vieron como ellos no aceptaron la comida, no aceptaron la bebida, ellos decidieron servir al Dios vivo y no al rey Nabucodonosor. Bien, preparación, pruebas, perseverancia, hermanos, es muy importante. Para vivir una vida en victoria necesitamos prepararnos, necesitamos afrontar las pruebas y para ello debemos de estar preparados y tenemos que perseverar. Porque las pruebas no van a venir una vez, van a venir más veces. Y si me apuras, más difíciles, más complicadas, más graves. Entonces, para empezar a tener perseverancia, el primer paso es tener un corazón decidido. Versículo 8. Daniel propuso en su corazón. Daniel no obedeció una religión. Daniel no obedeció una costumbre. Daniel propuso en su corazón su intención, su necesidad de no contaminarse de lo que se les estaba intentando hacer allí, que era que abandonasen a Dios y que siguiesen a esos dioses paganos. Una decisión que venga de nuestro corazón, eso va a motivar que perseveremos en la vida victoriosa. Necesitamos, como digo, un corazón decidido y una fe firme. Si no tenemos una fe firme, posiblemente caigamos. Es el caso de muchos jóvenes que abandonan sus caminos cristianos porque han sido movidos a otras cosas por culpa de no haber estado fuertes en la fe, por culpa de no haber estado preparados espiritualmente. Se prepararon intelectualmente, pero nunca se prepararon espiritualmente. Y esa es la razón por la que muchos cristianos, sobre todo jóvenes, abandonan la fe. Y mucha culpa de esto lo tiene el colegio, que para algunas cosas son imprescindibles tenerlas, pero para otras es un arma de doble filo. La filosofía, las corrientes de este mundo, la cienciología, hoy en día hacen mucho daño y echan por tierra y quieren tirar por tierra la palabra de Dios. Tenemos que luchar con esto. Y tenemos que convencernos de esto, jóvenes que me escucháis. Tenemos que tener fe firme. Tenemos que tener una fe firme para no caer, para perseverar. Ya no es prepararse, ya no es aguantar la prueba. Ahora hay que perseverar, hay que mantenerse. Es como cuando bajas de peso, ¿verdad? El médico te dice, mire, señor, tiene el colesterol alto, tienes que bajar de peso. No es difícil bajar de peso, mucho menos subirlo, pero lo peor y lo más complicado es mantenerse en tu peso ideal. Mantenerse espiritualmente es complicado, es muy complicado y necesitamos estas cosas que estamos hablando. Necesitamos un corazón decidido y una fe firme. Y lo último que vamos a tener es la afirmación de parte de Dios. Si nosotros permanecemos fieles, si nosotros perseveramos en la fe y perseveramos en corazones entregados al Señor, recibiremos la afirmación del Señor. El Señor nos dará la fortaleza para poder perseverar. En conclusión, en este punto, quiero terminar este punto diciendo que a cada persona de nosotros nos van a venir pruebas, tentaciones, y que la clave para salir victorioso de estas pruebas y de estas situaciones va a ser nuestra determinación, va a ser nuestro corazón, va a ser nuestra fidelidad, va a ser nuestra dependencia, va a ser nuestra preparación, va a ser cómo nos estemos preparando. De cómo nos estemos preparando dependerá nuestro éxito en nuestras vidas. Dependerá de eso para obtener vidas victoriosas en el Señor. Vamos a pasar a otro bloque. Este primer bloque es una vida en victoria, Daniel capítulo 1, versículo 8. Y ahora vamos a pasar a otra cosa, a algo muy importante también dentro de vivir en nuestra vida personal, la disciplina. Y otra de las cosas que necesitamos en nuestra disciplina personal es enfrentarnos a la persecución. Y esto es muy importante. Es parte de la prueba, es parte de nuestra instrucción en la disciplina personal. Vamos a buscar en el mismo libro de Daniel, el capítulo 6. Ahí mismo, donde estamos en Daniel, vamos a irnos al capítulo 6, al versículo 10.
Daniel capítulo 6, versículo 10. Aquí vemos que Daniel no solamente estuvo en el reinado de Nabucodonosor, sino que también estuvo en el reinado del otro rey que se llamaba Darío. Y vemos como Daniel en el capítulo 6 tuvo un problema muy grave en el cual se vio envuelto en una situación de celos. Y vemos como Daniel tuvo que pasar una gran prueba, que todos conocemos, es la del foso de los leones. Pero hay que analizar bien cómo se encontraba Daniel en el momento en el que tuvo que pasar esta prueba. Y qué circunstancias hizo que Daniel tuviera que afrontar esta prueba. Vamos a detenernos a leerlo y a reflexionar en ello, porque es muy importante. No vamos a leer todo el pasaje porque se nos haría muy largo, pero voy a resumir un poquito lo que estaba pasando. El rey Darío se había visto en una situación, en un periodo de su reinado tumultuoso, en el que hubieron varias revueltas, y entonces él tiene que centralizar el control del imperio persa, y lo hace delegando entre 120 sátrapas, o lo que se llamaría hoy en día alcaldes, alcalde sería la palabra más adecuada, podríamos verlo de esa manera, las regiones del imperio. Es como ahora, por ejemplo, tenemos el gobierno central, lo tenemos en Madrid, y luego tenemos las diferentes regiones de España que están subgobernadas por diferentes tipos de presidentes del ayuntamiento, del cabildo, etcétera, pero todos dependen del principal, del gobierno central en Madrid. Entonces estos gobernadores, por llamarlos de alguna manera, estaban controlando la situación por separado de los problemas que había en el imperio. Y sobre esos 120 sátrapas se había puesto sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno de ellos. Y Daniel destacaba sobre todos los ministros porque él era diferente. Obviamente él servía a Dios y eso se nota. Se nota cuando tú sirves a Dios en tu trabajo, se nota que tú eres diferente, se nota que tú tienes otra forma más leal. Quizás podríamos hablar de lealtad, podríamos hablar de eficacia cuando tú eres hijo de Dios y sirves al Dios vivo. Eso se transmite de alguna manera a tu trabajo secular. Y esto le pasó a Daniel, y de esa manera el rey Darío se da cuenta y pretende ponerlo como por encima de todo lo que había allí. Algo parecido como lo que pasó con José en Egipto, que el emperador de Egipto lo había puesto como segundo después de él, después de Faraón, para regir el reino. Pues algo parecido había pasado con Daniel, iba a pasar con Daniel, pero no pasó, porque hubo una serie de algunos de esos sátrapas que tenían celos de él, y entonces le intentan buscar algún fallo. Lo bueno y lo malo, más bueno que malo, es que no encontraron nada, solo una cosa, que él servía a Dios, que él se subía a su cuarto, abría las ventanas y oraba a Dios. Y usaron ese defecto, por llamarlo defecto, que no lo es, pero utilizaron eso para ir en contra de él. Y fue cuando se promulgó el edicto en el cual todos tenían que adorar al rey. Daniel no quiso. Daniel fue fiel ante esta situación y tuvo que enfrentar la persecución. Y ese es el otro punto. Tenemos que enfrentar persecución, hermanos. Cuando nosotros servimos a Dios, estamos llamados a ser perseguidos. No estamos llamados a ser prosperados físicamente. El Señor nunca nos va a dejar. El Señor nunca va a dejar que nos falte la comida, la casa, todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Pero no vamos a obtener riquezas. No es el camino espiritual. El camino espiritual es el que Dios, Jesucristo, nos enseñó. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis pruebas. En otras palabras, os van a perseguir, os van a crucificar, os van a cortar la cabeza, os van a perseguir, se van a reír de vosotros, os van a menospreciar. Pero dijo también que no nos preocupáramos porque Él había vencido al mundo. Entonces, tenemos que soportar la persecución. En muchos aspectos de nuestra vida quizás
no tengamos que soportar la persecución como la primera iglesia, pero tenemos que también soportarla en otras formas, en forma de ridículo delante de nuestros compañeros de clase, en forma de menosprecio en nuestros puestos de trabajo, así como Daniel. Y esa persecución a Daniel le costó ir al foso de los leones. Iba a morir. Le costó la presunta muerte que iba a sufrir devorado por los leones. Pero fijémonos que Daniel no titubeó. Daniel no dio paso atrás. Después de salir el edicto, él se fue a su casa. Podía haberlo hecho en secreto. No hubiese pasado nada por haber orado en secreto a Dios. Pero él decidió abrir las ventanas y proclamar que él era hijo de Dios. Y se puso a orar allí. Y entonces, ahí donde vino, ¿verdad?, la persecución. Y fue puesto en el foso de los leones. Y la historia la conocemos perfectamente. Él oró a Dios, Dios lo libró de los leones, cerró su boca. Darío lo sacó de allí y en su lugar puso a esos sátrapas que fueron devorados. Cosas que ver sobre nuestra conducta, sobre nuestro carácter, cuando hablamos de pasar la persecución. En primer lugar, el carácter. Hermano, en primer lugar, el carácter. ¿Cuál es nuestro carácter frente a la persecución? ¿Nos escondemos o somos valientes y la afrontamos? Necesitamos un espíritu excelente para poder ser vencedores de esa persecución. Y número 2, necesitamos una vida intachable. Porque podemos tener muchos fallos, pero servir a Dios, orar a Dios, llevar la Biblia, cumplir la Biblia, no hacer lo que hacen los demás, vivir una vida intachable en Dios, eso nunca será una flaqueza. Al revés, es una fortaleza. Necesitamos vidas intachables y también necesitamos un espíritu excelente. No basta simplemente con creer, también hay que hacer. Y segundo punto, carácter. Hemos visto el primer punto, carácter. Segundo punto, fidelidad. Hay que ser fiel en nuestras responsabilidades terrenales. No podemos quedar mal en el trabajo, hermanos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos dado un mal testimonio en nuestros lugares de trabajo? Tenemos que ser fieles en lo terrenal, en nuestras responsabilidades, en nuestro trabajo. No podemos mentir al jefe diciendo que estamos enfermos para quedarnos en casa. No podemos entrar a las críticas a ciertos compañeros que a lo mejor no están haciendo bien su trabajo y todos los demás se ceban y le ridiculizan. No podemos sumarnos a esas actitudes. Tenemos que ser fieles. No tienen que encontrarnos en ninguna ocasión para acusarnos. Tenemos que tener vidas fieles al Señor. Ser fieles también en nuestros quehaceres espirituales. No podemos decir que no nos vamos a levantar a orar al Señor antes de irnos al trabajo porque llegamos tarde o porque estoy muy cansado. Hermanos, tenemos que ser fieles también en nuestros deberes espirituales. Necesitamos ser fieles también en cumplir lo que estamos procesando. No podemos tener fe en la iglesia y luego salir de la iglesia y ser personas completamente diferentes. Necesitamos un carácter y necesitamos ser fieles. Y necesitamos valor. Hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser valientes. Dice Josué, no temas ni desmayes, confía. Ten valor, sé valiente. Tenemos que ser valientes en la persecución. No echarnos atrás, no dar un paso atrás. Tenemos que cumplir lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que ser devotos, cumplir con nuestras obligaciones. Tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que leer la palabra, tenemos que discipularnos, tenemos que participar en los ministerios de la iglesia, tenemos que proclamar el Evangelio de manera personal, pero también de manera colectiva como iglesia. Esto falla muchas veces
en nuestras vidas. Debemos implicarnos en la vida de la iglesia. Debemos implicarnos también en nuestras casas. Tenemos que implicarnos en nuestros puestos de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y por último, necesitamos fe. Porque sin fe, como dice la palabra en Hebreos, es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe, así como Él lo tuvo en el foso de los leones. Daniel sabía que él fuese devorado o no fuese devorado por los leones, él iba a mantenerse fiel en su fe. Y tuvo fe de que Dios podía librarle. Quizás no tuvo la seguridad completa, pero ahí estuvo Dios, fiel, para cerrar la boca de los leones. Si Daniel hubiese sido devorado, también Dios hubiese sido fiel, porque la fe de Daniel pudo más que incluso el amor a su propia vida. Y eso es muy, muy fuerte y muy importante. Daniel vio la mano de Dios en la boca de los leones y no sufrió ninguna lesión gracias a eso. Hay ciertos factores, hermanos, que son importantes tener cuando estamos pasando por la persecución. Y les repito, necesitamos un carácter intachable. Necesitamos una fidelidad inmutable. Necesitamos un valor que no sea intimidado. Y necesitamos una vida de oración constante y fe como resultado de una confianza profunda en Dios. Son caracteres importantes que necesitamos tener. Hermanos, y quiero terminar con el tercer bloque que lo he titulado Vidas enfocadas. Quiero resumir los enfoques que hemos tenido hasta ahora. Hemos visto el primer bloque, vida en victoria. El segundo bloque, enfrentando la persecución. Y este último bloque, que lo hemos llamado Vidas siempre enfocadas. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a ver un versículo, un pasaje muy conocido por todos nosotros. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27. Y dice en palabras de Pablo a los Corintios: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, en este último bloque, nos está hablando de que nuestra vida personal de disciplina no puede estar hecha del aire. Tenemos que tener un enfoque, tenemos que tener 5 puntos importantes dentro de lo que se llama vidas enfocadas en la disciplina. El primero es la tenacidad. No podemos andar a veces sí, a veces no, en nuestras vidas espirituales personales. Tenemos que ser tenaces, tenemos que ser decididos, tenemos que ir a por una y no abandonar nuestro camino devocional diario, ni abandonar nuestra oración diaria. No podemos abandonar estas cosas. Tenemos que tener tenacidad en estos aspectos. Y propósito. No podemos tampoco coger la Biblia de cualquier manera, ni orar de cualquier manera por cualquier cosa. Tenemos que ser organizados. Ese es el otro punto. Tenemos que tener propósito y organización. Luego tenemos que tener devoción. No sirve hacer todo esto, estudiar la palabra, orar cada día, si no lo hacemos con devoción, si no lo hacemos de corazón, si solo lo hacemos por agradar a las personas, a nuestros pastores, a nuestros mentores, o por agradar a una religión. Necesitamos devoción. Si no tienes devoción, si no tienes pasión en tu vida personal, pídela. Ora a Dios, pídele que te dé devoción, que te dé pasión por esto, por entregarte personalmente en disciplina personal a Él. Y por último, importante,
también autodisciplina. No podemos abandonar a la medida de que vengan los problemas a nuestras vidas. Tenemos que perseverar, ser autodisciplinados, buscar una hora siempre en nuestro diario vivir para encontrarnos con Dios. Ser autodisciplinados también no tiene que ver solo con la lectura y la oración, también en nuestras obras. Tenemos que ser autodisciplinados, tenemos que ser consecuentes de que no solamente nos están mirando las personas, Dios también nos está mirando, nos está observando absolutamente siempre, en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que estamos pensando, en cómo nos tomamos las cosas. Tenemos que ser autodisciplinados y tenemos que reflexionar mucho antes de actuar. Y salir de casa siempre habiéndole pedido a Dios que nos ayude en nuestro andar diario. Que a donde quiera que vayamos y lo que quiera que digamos, el Señor esté haciéndonos reflexionar en su palabra para decir y hacer lo correcto delante de Dios. Eso es autodisciplina. Hermanos, termino recordando los 3 bloques. Recordemos vidas en victoria, como Daniel, cuando se propuso en su corazón no aceptar esa alianza de amistad, de dependencia y de sumisión al rey de Nabucodonosor. Enfrentar la persecución, así como también Daniel lo sufrió cuando fue entregado a la fosa de los leones. Y vivir vidas enfocadas, siempre planeadas, siempre organizadas, siempre autodisciplinadas, para tener vidas personales al Señor, exitosas en la disciplina bíblica. Hermanos, espero que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide y que el Señor nos ayude a vivir vidas personales de disciplina bíblica entregadas a Él. Amén. Que el Señor les bendiga. Voy a cantar a mi Señor, quiero gritar porque me amó, le alabaré, Él es mi Dios, no lo puedo olvidar y mi vida será para siempre cantar. Quiero siempre alabar a Dios, es imposible dejar de cantar, son tantas cosas que siempre nos da, tan grande es mi Dios, no importa donde quiera que tú vas, allí contigo está tu Salvador, no te abandona, no tengas temor, Él es tu Dios. Hoy soy feliz, no callaré, es tanto amor que me dio, le alabaré, Él es mi Dios, no lo puedo olvidar y mi vida será para siempre cantar. Quiero siempre alabar a Dios, es imposible dejar de cantar, son tantas cosas que siempre nos da, tan grande es mi Dios, no importa donde quiera que tú vas, allí contigo está tu Salvador.